Bueno, quisiera agradecer a pues, quienes han organizado este evento y sobre todo, bueno, también agradecerles que sea un evento que continúa, ¿no? Se inició, si tengo bien entendido, el año pasado, entonces también tener esta continuidad es bastante importante en esta cuestión académica. Y bueno, pues muchísimas gracias también a la doctora Yasmín Tapia por la invitación, a Eliel, a Cristian, a Ashel, también por su participación en este importante evento. Bueno, comienzo. Se llama la ponencia de lo verosímil a lo verdadero, leyenda y memorata en la tradición oral. El estudio de literatura de tradición oral, en tanto arte verbal, exige una delimitación rigurosa de los géneros que constituyen su acervo cultural comunitario. ¿Sí se ve el PowerPoint acá arriba? O no digo en la... Ándale, si me cambia la pantalla, porfa, porque no alcanzo a ver la otra. Gracias. ¿Este jala o no jala? Sí jala, ¿no? Muy bien. En fin, es importante... Es importante este aspecto de que es un arte verbal, porque la forma en que conocemos tanto las leyendas, las memoratas, los casos, los cuentos, etcétera, es mediante el trabajo de campo. ¿Qué quiere decir eso? Que como académicos tenemos que tener la conciencia pues muy clara de que estamos entrando a un espacio privado y en muchas ocasiones un espacio íntimo, que es el espacio precisamente de la tradición oral. ¿Qué quiere decir eso o qué repercusiones tiene, entre otros aspectos? Pues que no estamos necesariamente en el espacio, digamos, propicio de la performance. ¿Cuál sería el espacio de la performance? Bueno, pues sería ese espacio donde estos relatos se comunican, donde estos relatos se dan a conocer a la comunidad. Sean estos espacios, digamos, específicos como el de alguna fiesta, como el de alguna reunión familiar o incluso, bueno, como el del canto de nana, que tiene que ver con ese momento en que, bueno, quien intenta dormir pues a una infancia, ¿no? Lo intenta con un canto. Esos serían, digamos, los espacios más naturales de la tradición oral. Digo que es importante tener la conciencia de que no estamos en ese espacio porque cuando ponemos la grabadora o ponemos el micrófono a quien estamos entrevistando, ya desde ahí hay elementos, digamos, que están irrumpiendo en esa suerte de naturalidad de la performance. En ese sentido, también es importante reconocer la necesidad de ir con, digamos, una persona que conozca la comunidad y nos pueda presentar, ¿no? Hacia, digamos, para que nos puedan platicar y nos puedan compartir las leyendas y las experiencias que tienen. Esto es relevante porque, claro, es necesario también tomar conciencia, yo creo que es muy importante, la forma en cómo nos presentamos, ¿no? Finalmente, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a hacer trabajo de campo desde la UAM Iztapalapa, pues va el profesor, van los alumnos de la UAM Iztapalapa, es decir, va una institución de alguna otra manera a comunicar esto. Porque esto es importante por el tipo de cosas que se comparten en las leyendas y las memoratas, ¿no? Es decir, se habla o se comparten aspectos o personajes sobrenaturales, por ejemplo, como la Llorona, ¿no? Como ánimas aparecidas, como diablos que se aparecen ya sea pues, en el monte o en el camino. Y entonces hay que pensar también en este sentido cómo la persona va a compartir su historia, cómo la persona dice, híjole, pues es que es un profesor, ¿no? Y más si hacen una presentación tan generosa como la que acaba de hacer Ashley de mí, pues van a decir, mejor no comparto nada, ¿no? Van a decir que o estoy mintiendo o que aquí el pueblo es poco avanzado, poco civilizado, ¿no? Al pensar que se aparecen este tipo de personajes. Y esto, por supuesto, es necesario contrastarlo con otros marcos, ¿no? Me parece contextuales. Porque ahora que ha pasado, y bueno, precisamente un poco por el tema del nombre de este congreso, hace ya muchos años, eso sí hay que decirlo, estaba yo en un intercambio académico en Quebec y se dio el tema de que íbamos a compartir el Día de Muertos, ¿no? Entonces, bueno, porque estábamos tomando clases de francés y había que justificar, bueno, que nos pagaban la clase, ¿no? Porque yo como docente también. Y la maestra intentamos explicar el Día de Muertos y le dijimos, mire, pues es que se pone el altar, se ponen estos elementos, porque viene, digamos, el ánima de la persona querida y pues come, ¿no? Bebe, fuma, ¿no? Para eso se le pone todo esto, ¿no? Y nos voltea a ver la maestra con una cara de extrañeza y dice, ¿y ustedes creen eso?
a ver, maestra, pues que es una tradición, ¿no? Estamos en un contexto diferente. Eso que es quizá un ejemplo, pues, un poco exagerado, pero real, lo mismo más o menos debemos intentar contextualizarlo al momento de ir a las comunidades, ¿no? Bueno, sean comunidades urbanas o rurales, ¿no? Eso no importa. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque es importante entonces esa parte de distinguir la leyenda y la memorata, ¿no? O al menos como lo intentamos hacer desde un sentido mucho más teórico, ¿no? Dentro de la prosa narrativa de los géneros de tradición oral, la leyenda se entiende más como, según von Sydow, como sage o fabulate, ¿no? Y memorata como memorate. Y resulta crucial, aunque a menudo problemático, ya que comparten la postulación de tener un núcleo de verdad en lo que se dice. La leyenda, además, se ha clasificado como un género casi inacible debido a su flexibilidad y carácter dinámico, tal y como lo propone Mercedes Zavala. Es importante, pues, apreciar y observar aquellas modalidades narrativas, el alcance social y el grado de formalización literaria de cada uno de estos géneros. En principio, habrá que decir que la leyenda tradicional se define como forma narrativa, es decir, como una forma de la prosa con valor de verdad. Esto quiere decir que la persona que nos comparte su historia le ha puesto un valor de verdad a lo que nos dice. ¿Cuáles son algunas marcas del valor de verdad? Bueno, por ejemplo, las fórmulas. Dicen que mi abuelo me contaba, mi abuelita me contaba. Yo no voy a desconfiar de mi abuelita, ¿no? Ni voy a desconfiar de las voces de los antiguos, ¿no? Dicen que, bueno, pues seguramente. Sin embargo, hay un tiempo, digamos, que no podemos precisar. ¿Cuál es? ¿No? Hay una temporalidad, digamos, en ese sentido, un tanto inabarcable, imprecisa en ese sentido. Y por otro lado, otro tipo de fórmulas que podemos encontrar, o de marcas de verdad más bien, es pues, por aquí, por la iglesia, acá cerca, por el parque, por donde está la escuela, tal cosa sucede. O mi padre regresaba una noche en la madrugada y venía por la calle principal. ¿No? Entonces, este tipo de elementos que van dando constancia de los referentes locales, pues nos van dando también ese referente de verdad. ¿Cuál es entonces, pues, un punto importante dentro de la leyenda? Que regularmente la leyenda va a tener o se va a caracterizar por ese valor comunitario, ¿no? Aunque hay que decir que, bueno, von Sydow, este crítico sueco, pues escribe su teoría más o menos por ahí del 1930, ¿no? Estamos ya casi por festejar los 100 años de su teoría, lo cual estaría muy bien. Sin embargo, también ante esa constancia hay que pensar que ya ha pasado mucho tiempo. Hay también muchas otras cosas, digamos, en el marco contextual, tanto de las comunidades como, bueno, de las formas en las que se va a hacer trabajo de campo. Ya no se sale, bueno, solamente alguien que la quiera llevar, la grabadora esa grandotota, ¿no? Con las cintas también enormes, ¿no? Con las que, por ejemplo, grabó bueno, Raúl Hermer y otros, hace ya también mucho tiempo. Ahora pues podemos ir con una cámara de video, podemos ir con una grabadora de estas que son como de reportero, que son un poco más chicas o un poco más profesionales, pero que bueno, siguen siendo ya muy portátiles en ese sentido. Esto de los contextos es importante porque además me parece que está jugando un papel muy relevante en cuanto a qué difusión va a tener lo que yo voy a decir, dónde va a parar aquello que yo digo, ¿no? Me parece que empieza a haber una cierta conciencia de la comunidad al respecto. Y es aquí donde yo creo que la memorata juega un papel muy importante, ¿no? Bueno, aquí algunos ejemplos de leyenda, no solamente para tenerlos como a la mano, ¿no? ¿Qué leyendas existen? Bueno, pues por ejemplo como La Llorona, El Charro Negro, ¿no? El Cadejo, que además Cristian nos va a hablar de una variante más o menos, ¿no? Del Cadejo, que es aquí de Milpalta. Bueno, se le parece, ¿no? Tiene algunos rasgos parecidos, comparten la tradición. Voy a un cuadro comparativo que... Ah, sí, bueno, sí, ¿dónde va a terminar lo que voy a decir? Y esto es relevante porque también nos va dando pues, la forma de entender que la persona que nos cuenta algo tiene una cierta conciencia de lo que dice, ¿no? Ahora, el año pasado, si mal no recuerdo, fuimos a hacer trabajo de campo a Santa Marta, Acatitla, y pasó algo que yo considero, la verdad es que muy significativo. Estábamos conversando con el maestro Calixto Rosas sobre leyendas de Santa Marta. ¿Qué leyendas hay en Santa Marta? Bueno, por ejemplo, está Santa Marta la Mala,
¿no? Que no es Santa Marta la Buena. Santa Marta la Buena, pues digamos, la santa, digamos, la Virgen. Santa Marta la Mala es a la que uno le pide favores. ¿Qué favores le pide? Pues qué favores son importantes, ¿no? Pues que caiga el ser amado, ¿no? Que se fije en uno, ¿no? Pues que haya amarre, ¿no? Pues que sí, sí, sí. Y entonces, pues Santa Marta le pedirá a uno, pues ciertas cosas, una veladora, digamos, alguna forma ahí, obsequiosa de mostrar la veneración, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que si uno no lo hace, si uno no le prende la veladora a Santa Marta, pues no solamente Santa Marta no le va a cumplir a uno que fulanito o fulanita se fijen en uno, sino además pues puede haber una suerte de castigo, ¿no? Digamos, por eso también esa relación con Santa Marta la Mala. Y uno dice, bueno, yo voy a Santa Marta y entonces me voy a encontrar con esto. Por supuesto, podemos pensar que es una cuestión negativa de la comunidad, ¿no? ¿Por qué me refiero a Santa Marta? Porque, como bien se sabe, ahí está, digamos, una de las primeras, hasta donde entiendo, las primeras cárceles para mujeres, exclusivas para mujeres. Entonces, cuando uno piensa en Santa Marta Catitla, en el ideario o en esa convención general, quizá lo que uno puede decir es, ah, sí, ¿dónde está la cárcel? Entonces, tenemos a la cárcel, tenemos a Santa Marta la Mala, ¿no? Tenemos entonces, de pronto que también se aparece por ahí alguna bruja, decimos, el pueblo está maldito, ¿no? ¿Qué va a hacer el maestro Calixto Rosas cuando nos comparte la leyenda? Bueno, nos comparte la leyenda con todas las marcas de la leyenda, dicen que en tal y tal calle, que además estaban muy cerca de donde estábamos, y al final termina su intervención diciendo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y uno se queda, maestro, pero nos contó una leyenda, ¿no? Tal vez usted no lo sabe, ¿verdad? Y tampoco o sea, tampoco es mi obligación corregirlo, ¿no? Pero me quedo yo sorprendido de, maestro, nos contó toda una leyenda y al final usted mismo le quitó ese valor de verdad del que estábamos hablando para convertirlo en un valor de verosimilitud, de cuento. Esto es ficción. ¿Por qué? Porque si esto es ficción, bueno, pues el pueblo no, digamos, no carga con tantas cosas negativas. A mí me parece que algo muy parecido sucede con la memorata. ¿Qué es la memorata? Es cargar el valor de verdad, digamos, por encima de lo verosímil. Intentar incluso por momentos quitarle lo literario, bueno, por momentos, ¿verdad? Para hacerlo un relato, una narración un poco más histórica. Vamos a llamarlo así, aunque bueno, todo con sus respectivos asegúnes. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos de memorata en relación a La Llorona, el perro negro que veíamos en el anterior? Por ejemplo, si yo soy chofer de camiones, ahorita no porque la cosa está re fea, pero yo soy chofer que va transportando carga de un estado a otro, ¿no? Digamos de Tijuana a Mérida, que además es un trayecto que aunque suena muy lejos, es un trayecto más o menos común. Entonces voy y de repente ya en la noche, ¿no? Después de tanto estar manejando y tanto estar tomando Coca-Cola y café, para mantenerme despierto, por supuesto, me encuentro una persona en la calle, ¿no? En la calle, en la carretera, ¿no? Alcanzo a iluminar y veo a una muchacha, ¿no? Me dice, oiga, es que yo voy a 2 pueblos, ¿no? ¿Me lleva? Ah, bueno, pues súbase, ¿no? Entonces ya voy, sigo avanzando, algo me platica, algo le platico, digo, ah, qué bueno que la subí porque me mantengo despierto platicando, hasta que de repente de estar platicando ya no escucho que me responde nada, ¿no? Y entonces volteo y veo que ya no está, ¿no? Esto que le sucede al chofer que va manejando un camión también le sucede al taxista, ¿no? Quizá es, por ejemplo, de Día de Muertos, va al panteón, sube una persona y le dice, lléveme a la casa fulana, por favor. Ah, sí, con todo gusto. Llegan y ya no hay nadie, ¿no? En el taxi. Esta persona que se aparece dice, y me pasó a mí, y yo la vi, y era así la persona, y la llevé de este lado a este lado. Como la narración está en primera persona, se le llama memorata, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que pierde un valor comunitario para ganar un valor individual. Sin embargo, esto que les he contado sobre, bueno, que además de extraído, además de estas leyendas que hemos recogido, esto que les he contado sobre el camión y el taxi se parecen mucho, ¿sí o no? ¿Qué nos quiere decir ahí? Que hay una estructura que se repite. Y si hay una estructura que se repite, para mí quiere decir también que hay una estructura que varía. Y la tradición oral, dice Menéndez Pidal, aunque yo siempre digo que lo dijo Margit Freund primero, vive en variantes, ¿no? Y si está viviendo en variantes, quiere decir que tenemos, a mi entender, suficientes elementos para saber que también la estructura general, la estructura completa puede variar, no solamente los elementos textuales. ¿Qué sería un elemento textual? Pues por ejemplo decir, ah, pues en la iglesia de San Francisco, y que otra leyenda dijera, ah, pues en la iglesia de San Agustín, ¿no? Porque es, digamos, a la que está dedicada el pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero en estos elementos de la estructura que se repiten, digamos, casi igual como aquellas historias de caminería.
¿no? De, bueno, vamos a la peregrinación a San Juan de los Lagos y hay una persona que se acerca, me dice una viejita que se acerca y me dice, oiga, mire, yo ya no aguanto, cargue la bolsa por mí, no ayúdeme, joven, usted se ve que está fuerte, ¿no? Y yo, pues también tengo otras cosas, señor, pero adelante, ¿no? Y le ayudo y de repente, conforme voy llegando, ¿no? A San Juan, la voz se hace más pesada y más pesada, hasta que ya no veo a la persona, entonces voy con el cura y le digo, mire, pues es que aquí me dejaron esta bolsa, yo no sé si la señora venga a buscarla. Entonces el cura me dice, a ver, pues ábrala, a ver, para ver si traigo de identificación de la señora, ¿no? Y son puros huesos, ¿no? Una señora que no alcanzó a cumplir su manda. Y esta historia que digamos que les digo que se da y se platica todavía a ese San Juan, se platica regularmente en las peregrinaciones, lo mismo puede ser la peregrinación aquí a la Villa de la Virgen de Guadalupe. No son historias, digamos, que se repiten. La persona va a decir que a ella le pasó, que ella lo vivió. Sin embargo, me parece que la estructura, digamos, ese marco contextual del relato, es suficiente para decir que lo que estamos teniendo son variaciones de una historia macro, no de una historia mayor, por llamarla así. ¿A qué voy con esto? A que la memorata en realidad tiene que ver con una cuestión contextual y es la del trabajo de campo. La de cómo esta persona que viene me va a creer que lo que yo le digo es verdad, pues porque a mí me pasó. ¿No? Así como yo no dudo de mi abuelita, de mi tío, de una persona, digamos, de sabiduría de mi comunidad, voy a intentar que esta persona tampoco vaya a dudar de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Que me parece algo importante. Aunado a que ahora con los nuevos medios de comunicación me parece sigue habiendo esa situación. ¿Dónde va a terminar lo que yo voy a decir? Por supuesto, puede terminar en un repositorio institucional como el del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, el de LALTO del Colegio de San Luis, pero pues quizá también pueda acabar en el TikTok, ¿no? Y entonces, la memorata, además, me parece que lo que nos trae es una cuestión de la relación entre la oralidad y la escritura. Porque al tomar conciencia del yo, dicen los teóricos, empieza a tener la persona que dice la historia un punto de focalización. Como, bueno, estudiantes de literatura sabemos que la focalización es muy importante. Al tomar esa focalización, dicen que empieza a tener como esa conciencia y meter más elementos literarios al asunto. Bueno, ¿quién no ha contado un chisme con palitos y manitas? ¿No? En fin, habría que tener yo diría, mesura en ese momento para ver cuáles son realmente esos elementos de oralidad y escritura que están presentes en la memorata y que cambian o no las herramientas que podemos tener para analizar ese tipo de textos, ¿no? Que sería también algo importante. Y además está la otra forma, ¿cómo preguntamos? ¿No? Podemos decir, oiga, ¿no sabe decir una historia de un ánima en pena? O podemos como todos lo hemos hecho, equivocarnos alguna vez y decir, oiga, ¿no sabe la historia de la Llorona? ¿No? Es decir, la señora esa así, que se aparece así cerca del río. Y entonces le contamos la historia para que nos la cuente, ¿no? Más o menos. Entonces, me parece que es una cuestión, digamos, que tiene que ver más con ese momento de la transmisión y que desde la literatura deberíamos también un poco ver cuáles son esos elementos que se mantienen en cuanto a lo literario, en cuanto a lo contextual, lo social, para saber distinguir y poder presentar, ¿no?, de mejor manera estos elementos entre la memorata y la leyenda y no pensar, como ha sucedido, ¿no?, que luego la memorata debe descartarse por completo al analizar leyendas, ¿no? Y más bien, incluso pensar de alguna otra manera que la memorata en realidad es una versión de la leyenda. Muchas gracias.